El cártel Jalisco Nueva Generación se transformó en un verdadero ejército, uno con el poder de fuego para derribar helicópteros militares y aplastar a sus rivales. Pero, ¿cómo lo hicieron? La respuesta no está en México, sino a 10,000 kilómetros de distancia, en la figura de un misterioso traficante búlgaro. Esta es la historia de cómo un solo hombre, Peter Mirchev, se convirtió en un proveedor de armas clave para uno de los cárteles más temidos del mundo y cambió las reglas del juego en la guerra contra el narco. Section 1. El problema. Para entender el impacto de este hombre, tenemos que ver cómo era el CJNG antes de su gran salto armamentístico. El cártel nació de las cenizas del cártel del milenio y, desde el principio, demostró una ambición y una brutalidad fuera de serie. Crecieron rápido y a sangre y fuego. Pero para realmente desafiar al Estado mexicano y aniquilar a competidores, como el cártel de Sinaloa, necesitaban más que gente y agallas. Necesitaban potencia de fuego de otro nivel. Las armas que se colaban por la frontera con Estados Unidos eran un flujo constante. Pero no era suficiente. El CJNG quería más, un arsenal de grado militar que les diera la ventaja definitiva en el campo de batalla. No buscaban pistolas para tiroteos callejeros, sino armas para librar verdaderos combates. Y para conseguir ese tipo de equipo, tuvieron que buscar mucho más allá de América. En los turbulentos mercados de armas de Europa, del Este y África. Section 2. El catalizador. Y es aquí donde aparece un nombre clave: Peter Dimitrov Mirchev, un ciudadano búlgaro. Mirchev no era un simple vendedor de armas. Era un traficante internacional con los contactos y la experiencia para mover material de guerra entre continentes. Las autoridades de Estados Unidos lo identificaron como el cerebro detrás de una red sofisticadísima con un objetivo muy claro: surtir de armas de uso militar a los cárteles mexicanos, especialmente al CJNG. Se cree que, desde al menos septiembre de 2022, Mirchev empezó a tejer una red que iba desde su natal Bulgaria hasta el Cuerno de África. No actuaba como un criminal común, sino como un empresario del mercado negro. Entendía de logística global y sabía negociar. Para un cliente como el CJNG, el dinero no era problema. El verdadero reto era conseguir las armas correctas y llevarlas hasta México sin que nadie se diera cuenta. Y Mirchev, al parecer, tenía la solución perfecta. Section 3. La conexión. La operación de Mirchev era una auténtica genialidad de logística criminal. Reclutó cómplices en puntos estratégicos de África: Elisha Odhiambo Asumo en Kenia, Michael Katungi Mpeirwa en Uganda y Subiro Asmandeme Wapinga en Tanzania. Juntos crearon una ruta para darle una cara legal a la compra de armas. El método, audaz y brillante: usaban certificados de usuario final falsificados, supuestamente del gobierno de Tanzania, para comprar armas en Bulgaria con esos papeles. Parecía que las armas iban destinadas a fuerzas armadas legítimas en África, pero la realidad era otra. El equipo era desviado para su verdadero cliente, el cártel de El Mencho. Los traficantes creían negociar directamente con representantes del CJNG, a quienes les ofrecieron un catálogo que parecía sacado de una zona de guerra, y para demostrar que no estaban jugando, la red logró exportar un primer envío de 50 rifles AK-47 desde Bulgaria. Era solo el principio. Section 4. La transformación. Con la puerta abierta a este tipo de arsenal, el CJNG evolucionó. Ya no operaban como un simple cártel, empezaban a parecerse y a pelear como una fuerza paramilitar. El catálogo que Mirchev les ofrecía era alarmante: ametralladoras, rifles de francotirador, lanzacohetes, minas antipersonales, drones y, lo más preocupante, sistemas antiaéreos como el Seitu-23 de fabricación soviética. Este nuevo poder de fuego se notó de inmediato en los campos de batalla de México. El CJNG no solo expandió su territorio, sino que empezó a enfrentar directamente a las Fuerzas Armadas mexicanas. Este tipo de armamento les permitió proteger sus cargamentos millonarios de cocaína y consolidar su reputación como una de las organizaciones criminales más formidables del planeta. Section 5. El desenlace. Pero una red tan masiva y ambiciosa inevitablemente llama la atención. Una investigación internacional, coordinada por la DIA y agencias de varios países, les empezó a seguir la pista el 8 de abril de 2025. La operación llegó a su clímax con una serie de arrestos. Peter Mirchev fue detenido en Madrid, España. Sus socios, Asumo y Wapinga, cayeron en Marruecos y Ghana, mientras que Mpeirwa sigue prófugo. Ahora, la justicia estadounidense busca su extradición para que enfrenten cargos que podrían costarles la cadena perpetua. La caída de la red de Mirchev es un golpe duro, sin duda, pero seamos honestos, esta guerra no ha terminado. Siempre aparecen nuevas rutas y nuevos traficantes. Si quieres entender cómo sigue evolucionando este conflicto global, suscríbete y activa las notificaciones. Conclusión. La historia de Peter Mirchev y el CJNG nos deja una lección brutal sobre el crimen en el siglo XXI. Nos demuestra cómo un solo hombre, operando desde Europa y África, pudo equipar a un cártel mexicano con la capacidad militar para desafiar a un país entero. Aunque la red de Mirchev fue desmantelada, el arsenal que les entregó sigue ahí fuera.
y el modelo de negocio que creó ha sentado un precedente muy peligroso. La capacidad de fuego del CJNG alteró drásticamente el equilibrio en la guerra contra el narco, dejando algo muy en claro: hoy en día las amenazas ya no tienen fronteras.